muerte cerebral bajo criterios neurológicos. ¿Cuál es el objetivo que se llevó a cabo para poder presentar este protocolo que fuera a nivel nacional? El objetivo era, primero que nada, dejar en claro que la muerte es una sola, determinar qué criterios de muerte, en qué se basa la muerte bajo criterios neurológicos, justamente para acotar y evitar, ¿no es cierto?, males entendidos o dudas que pueden haber con algún profesional de la salud. Los criterios diagnósticos, hay dos tipos o dos criterios que tenemos que tener en cuenta. Un criterio es identificar las circunstancias bajo las cuales las medidas de sostén van a ser innecesarias o inconvenientes, o proteger a los pacientes contra la supresión prematura de esfuerzos médicos. Con respecto a esto, la primera que habla de identificar las circunstancias para que el médico sea objetivo y vea si es necesario mantener el sostén cuando sabemos que el paciente presenta una muerte cerebral y por ende deja de ser paciente y pasa a ser un posible donante. Y también está la otra, que justamente sirve para proteger y ver cuáles son los pacientes que tienen chance de vida y ahí sí aplicar todos los conocimientos hasta tanto se pueda demostrar lo contrario y el paciente pueda salir de la terapia intensiva. Los diagnósticos de muerte, vamos a tener en cuenta dos tipos de criterios. El primer criterio es cardiopulmonar, también llamado como tradicional de la muerte, que consiste en la cesación permanente de las funciones cardíaca y pulmonar. Y el criterio neurológico de muerte habla sobre la pérdida completa e irreversible de las funciones del sistema nervioso. Recordemos cuáles son las funciones básicas del tronco cerebral. Nosotros tenemos dentro del tronco cerebral, una de las funciones fundamentales es mantener las funciones vitales como es la respiración, circulación, función cardíaca. Es la llave de las funciones superiores del cerebro, mantiene los mecanismos de alerta, contiene los núcleos de origen de los pares craneales. La muerte encefálica hace referencia a la destrucción irreversible del encéfalo. Tenemos que tener en claro que es totalmente distinto a decir que un paciente está en estado vegetativo. Recordemos que un paciente en estado de coma o en estado vegetativo, todavía su cerebro tiene actividad, por ende no lo puedo diagnosticar como muerto. La pérdida del automatismo respiratorio, persistencia de actividad cardíaca. Hay ciertas etiologías que van a llevar a la muerte encefálica. Estas pueden ser por causas estructurales, que son consideradas primarias, y por causas metabólicas, que son consideradas secundarias. Causa final de la destrucción de la estructura intracerebral. Para poder diagnosticar y observar que hay una destrucción irreversible, nos podemos llevar gracias a la ausencia irreversible del flujo sanguíneo cerebral. Sabemos que el promedio normal del flujo sanguíneo es de 50 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Si a este promedio, si disminuye un 50%, va a presentar un metabolismo anaeróbico, con producción de lactato y aparición de ciertos signos. Por debajo de los 10 mililitros, ya va a haber un daño isquémico totalmente irreversible del tejido nervioso y por ende aparecen las fallas a nivel de la membrana plasmática y muerte celular. Nuestro protocolo de criterio dice que existen exámenes neurológicos. Para poder demostrar, vamos a ver que dentro del examen neurológico tenemos que demostrar el coma A reactivo. ¿En qué consiste? En la pérdida completa y definitiva de la conciencia, falta de la respuesta integral a nivel encefálico de todo tipo,
no va a influir el diagnóstico reflejo de origen medular. Reflejos del tronco encefálico. Debemos mostrar, para poder llegar a determinar que hay todavía reflejo en el mismo, debemos mostrar los siguientes criterios. Primero tenemos que demostrar que la ausencia de los reflejos a nivel de la pupila. Ese reflejo se llama reflejo fotomotor. ¿En qué consiste esta prueba? En abrir el ojo al paciente, colocarle una linterna, una luz, y ver si sus pupilas están dilatadas o no. Si falta reflejo corneano, si hay un movimiento oculto ocular espontáneo y reflejo, también si hay presencia de reflejo óculo-cefálico y óculo-vestibular, si hay presencia de un gesto o mueca a nivel de la fascia, y reflejo en los pares bajos como son nauseosos, mentonianos y deglutorios. Con respecto a esta prueba, a los reflejos de los pares bajos, las pruebas que tenemos que hacer es justamente provocar y estimular este reflejo que es el nauseoso, a ver si el paciente tiene activado o no el estímulo del vómito. También podemos hacer otra prueba, que es la prueba deglutoria. Colocarle, ¿no es cierto?, a nivel de la lengua, bajarle la lengua y ver si el cuerpo tiene reflejo de tragar. Que eso lo vamos a ver justamente con el movimiento de lo que sería la parte del cuello. Apnea. La apnea consiste en demostrar si realmente hay ausencia definitiva de la respiración. ¿Cómo hacemos esta técnica o este estudio? Nosotros sabemos que nuestros pacientes están entubados con el respirador. Consiste en cortar el equipo o desconectarnos en tiempos adecuados, en periodos seguidos, para ver si reacciona a este reflejo y si hay movimiento de la caja torácica, si el diafragma se contrae para producir la respiración. Si vemos que no hay este tipo de estímulo, significa que directamente ha perdido el reflejo y por ende hay muestra de muerte cerebral. Para poder determinar, según el protocolo nacional, la falla de estas funciones básicas, creó los siguientes requisitos. El primer requisito habla de la inclusión. ¿A qué hace referencia la inclusión? Primero, una causa conocida, debidamente documentado y a juicio médico, tenga una superficie y magnitud para producir daño encefálico irreversible y total. O sea que el médico que puede diagnosticar tiene que tener los fundamentos y documentar la pérdida, ¿no es cierto?, completa de la actividad cerebral. Es muy importante también observar el periodo evolutivo durante un tiempo determinado para ver si ha adquirido los reflejos o directamente están ausentes. Tenemos que descartar los efectos que puedan presentar ciertas drogas depresoras, sobre todo drogas que pueden deprimir la función del sistema nervioso central. Debemos contactar ausencias de drogas bloqueantes que actúan a nivel neuromusculares. Sabemos que estas drogas, justamente al ser neuromuscular, está relacionado con el proceso respiratorio. Debemos determinar que la temperatura rectal tiene que ser superior a los 32 grados. Ausencia total de metabolismo y su tensión arterial tiene que ser igual o superior a los 90 milímetros de mercurio o mayor a 60 milímetros de mercurio. Si nosotros, por ejemplo, observamos que su tensión arterial está por debajo de estos valores normales, significa que puede llegar a estar presentando falla a nivel del sistema nervioso. Otro periodo de inclusión serían los exámenes neurológicos. Para yo poder diagnosticar y realizar un examen, vamos a ver de que, primero que nada, determinar que haya un coma profundo
con ausencia total a todo tipo de respuesta que yo le pueda hacer para ver si reacciona o no. Abolición de los reflejos del tronco encefálico y debe presentar una apnea definitiva. O sea que tenemos que contactar en este paso de que haya pérdida y un descontrol total del sistema nervioso. Otro periodo importante que incluye el periodo uno de los requisitos es el periodo de observación. Para poder llegar a mi diagnóstico, que es la muerte cerebral, tengo que tener una evolución dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, si ese paciente tiene 7 días de vida a 2 meses, tenemos que tener un periodo de observación dentro de las 24 horas para ver de qué manera reacciona al sistema que yo estoy observándolo. De los 2 meses a 1 año, el periodo va a ser de 12 horas. Desde 1 año a 6 años, el periodo va a ser de 6 horas. A partir de los 6 años requiere al menos 1 hora. Al final hay que hacer un nuevo control para ver la evolución clínica. Esto tiene que ver mucho cuando, por ejemplo, antiguamente se hacían, aparte de un periodo de observación que se llevaba al donante, ¿no es cierto?, en la terapia intensiva, se realizaban los electroencefalogramas. La ley decía que para poder determinar la ausencia total de la actividad cerebral, se tenía que hacer 3 electroencefalogramas en un periodo de tiempo, dependiendo de la edad, y que esos 3 tenían que ser trazados rectos. O sea que me demostrara el trazado que no había ningún tipo de actividad. Si en algunos todavía tenía actividad, no podíamos tomar la decisión ni diagnosticar la muerte cerebral. También se incorporaron a este protocolo los métodos instrumentales especiales para poder certificar la inactividad cerebral. ¿Cuáles son estos instrumentos especiales? Vamos a ver, los métodos electrofisiológicos. Está el electroencefalograma, que en la primera instancia siempre estuvo. Después están los potenciales evocados, que consiste en una evaluación neurofisiológica. Existen otros métodos que estudian el flujo cerebral, como son la arteriografía de los 4 vasos ventriculares, un ecodoppler transcraneal. Recordemos que el ecodoppler consiste en una ecografía de la parte blanda del encéfalo, pero también podemos evaluar, ¿no es cierto?, la capacidad de los vasos, si hay oclusión o no. Existen también otros estudios que también podemos incorporarlos para poder llegar al diagnóstico, que sería una angiografía cerebral a través de usando isótopos, que son radioisótopos, que son a través de medicina nuclear, arteriografía cerebral por angiotomografía multiforme, que me permite que podamos hacer distintos tipos de corte del sistema nervioso para determinar si hay o no actividad. Y otro tipo de situaciones especiales que vamos a incorporar al protocolo son los siguientes: coma de causa no aclarada o inadecuadamente documentada, imposibilidad de realizar el test de apnea, paciente con efectos de depresores del sistema nervioso central que está recibiendo drogas que van a hacer de que la actividad disminuya, destrucción bilateral de las estructuras oculares, hipoxia cerebral difusa. Recordemos que la hipoxia es la baja concentración de oxígeno que puede estar recibiendo el cerebro, comas de origen metabólico o endocrino. Cuando hablamos de los comas de origen metabólico o endocrino, hacemos referencia a cuando el paciente, por algún tipo de enfermedad, entra en un coma metabólico, como puede ser la acidosis metabólica, que se debe justamente muchas veces por un desorden metabólico a nivel de la hiperglucemia, puede llegar a que el paciente pueda terminar con una muerte cerebral como causa de un desorden metabólico. Demostrada la irreversibilidad de las funciones del tronco encefálico, la persona está muerta. Ya no se habla más de paciente. Pasa a ser un probable donante
por ende se va a desconectar de las medidas de sostén. Una vez que el médico o el INCUCAI determina que ese donante o ese paciente no tiene actividad cerebral, pasa a ser ya un potencial donante y se activa, ¿no es cierto?, todo lo que es el protocolo del inicio de la procuración de órganos. En ese caso, se pone la denuncia al INCUCAI, el INCUCAI ingresamos en la lista de espera, vemos cuáles son las emergencias o de qué manera están los listados y se empiezan a coordinar todo lo que es el tema de los vuelos sanitarios y se coordina, ¿no es cierto?, con quirófano, donde en el quirófano van a ser recepcionados todos los equipos que van a venir a ablacionar un órgano y se la van a llevar a trasplantar. ¿Mm? Profe, Sí, antes de eso se hacen todos los estudios previos para ver qué órganos van a sacar. claro, justamente en este periodo, una vez que vos determinaste la muerte cerebral, cuando ya detectaste que está muerto, ahí empezamos a hacer todo lo que son estudios de serología y hacemos todos los estudios para ver, ¿no es cierto?, qué órganos pueden servir o no. Como yo le explicaba recién, muchas veces puede ser de que, por más que usemos estudios de diagnóstico de imagen avanzado, muchas veces no pueden observar que hay presencia, o no te dicen a lo mejor que el órgano está normal, pero cuando nosotros hacemos la laparotomía y hacemos el estudio macroscópico del órgano, observamos que hay presencia de un quiste, un tumor. Por ende, muchas veces en ese caso, antes, ¿no es cierto?, de arrancar la cirugía, el médico ablacionista se pone en contacto con el trasplantólogo y le pasa el informe macroscópico. Si el trasplantólogo considera que está normal y es viable ese operativo, el paciente receptor se lo ingresa al quirófano y se lo prepara para la ablación del órgano, cosa que cuando llegue, ¿no es cierto?, ese órgano para ser trasplantado, se realice la cirugía sin pérdida de tiempo. Recordemos que cada órgano que se ablacione y sea trasplantado tiene un periodo de duración. Entonces, por eso hay que justamente coordinar los tiempos, evitando de esta manera que los órganos se pierdan. Si alguno de ustedes pudo observar o ver el video de cómo es la procuración, tal cual está ahí explicado, es cómo se inicia el proceso de donación de cualquier persona, o de cualquier muerto, en este caso, cadáver. ¿Han tenido alguna duda hasta acá? Sí, yo